el Martí político prevalece y a veces se deja fuera algunas de sus facetas y sobre todo la parte espiritual que lo marcó tanto. ¿Qué opinas al respecto? Mira, ciertamente lo que más se conoce a Martí es esa faceta política, esa impronta que dejó en la organización de la guerra, en los discursos aquellos patrióticos, que realmente es lo que se le ha sacado lasca, ¿no? Digámoslo así, a lo largo de tantos años de la República, bueno, hasta la actualidad. Lo mismo en Cuba que aquí. O sea, cada quien, de alguna manera, pues lo mismo allá que acá, pues arrima la brasa a su pescado, como dice el dicho al buen cubano. Y se trata precisamente porque Martí lo que quería era ser, como decía, un poeta en actos. Él quería ser conocido más por sus acciones que por lo que había escrito en cuanto a poesía se refiere, en cuanto a epístola, en cuanto a otros géneros que cultivó, el teatro y eso. Y eso, de alguna manera, ha marcado esa tendencia a que se le vea siempre como el político y vaya en detrimento de otras facetas que realmente cultivó y en la que sí está el meollo de una obra bien sólida y bien profunda. Háblame del Martí espiritual. El Martí espiritual es el hombre que hay que meterse realmente en los versos para tú darte cuenta de hasta dónde llega esa trascendencia, esa dimensión de la espiritualidad martiana en cuanto a el querer darse por los demás, el querer cultivar, digamos, el mejoramiento humano, o sea, trabajar en forma del mejoramiento humano, en esa conceptualización que tiene del sacrificio, de la trascendencia como ser humano, del bienestar. Y entonces eso está justamente en la poesía, en los versos y no en la parte política, en los discursos, aunque sí hay muchísimo, todo en Martí es poética, todo en Martí es poesía, y ahí está también. Pero realmente tiene que ver con muchísimos los conceptos, digamos, cristianos, ¿no? En cuanto a el querer engrandecerse, ¿no? Espiritualmente, en cuanto a la trascendencia también se refiere. O sea. A propósito de lo que acabas de decir, ¿era Martí religioso? ¿Cuál era su Dios? ¿Se consideraba a sí mismo, en sus palabras, cristiano? Bueno, Martí nunca se confesó, no hay una confesión religiosa en él. Sin embargo, todos los conceptos son netamente cristianos, no budistas, no nihilistas, no de ningún otro tipo de tendencia filosófica ni religiosa, sino netamente cristiano. Ahí están los símbolos que trata en toda su poética, donde está continuamente aludiendo y yendo a cuestiones bíblicas que la está reinterpretando, ¿no? De alguna manera en su verso, si era cristiano, pero no se confesó, no hay ninguna confesión religiosa al respecto, la verdad. Hay un libro tuyo, que por cierto vamos a ver la imagen ahora, José Martí a la lumbre del zarzal. Este libro, también otros que tú has escrito, recoge las variadas temáticas que él dedica en su poesía. El amor, la patria, la naturaleza, la amistad, la paternidad, desde luego. Ahora, hay un tema que recorre su poética y que también lo recoge su prosa, como bien tú has aclarado en tus libros, que es el tema de la muerte. ¿Hay obsesión en Martí con la muerte? ¿Por qué está tan presente en su poesía? Chicos, sí, está obsesionado con el tema de la muerte. Y bueno, quien que no es romántico de alguna manera no piensa en estas cosas, incluso desde niño, ¿no? Siempre se le adjudica el tema este de que de cuando adolescente pensó en el suicidio, cosas por el estilo, que no pasó de ser un arrebato realmente de adolescente. Pero sí está obsesionado con la muerte porque la muerte no la ve como el término de la vida, sino como un puente hacia la trascendencia. Así lo dice, la muerte es vía y no término. De manera que sí, se obsesiona y la pinta en sus versos, tal y como la representaban los artistas del medioevo, tal y como la representaban los cristianos, tal como la representaba todo el más común de los mortales. De disímil forma está la muerte ahí, o sea, pero no a modo de lo que es terminar, sino como ese puente, como esa vía a la trascendencia. Es realmente como lo va llevando a lo largo de su obra en distintas facetas, ¿no? Y tú lo ves como evoluciona como símbolo dentro de su obra. Te confieso que luego estaba al tanto de la fuerza que tenía esta temática dentro de la poesía de Martí, pero fue con tu libro,
en que hace toda una recopilación muy detallada, muy vasta, en dónde está presente en sus versos, que reconocí, ¿no? La importancia que le concede al tema. ¿Tú puedes ponerme algunos ejemplos de cómo está la muerte en la poesía de Martí? Sí, claro, mira, está, traje aquí subrayado, por ejemplo, Canto de Otoño, un poema precioso en lo que está hablando precisamente de esa muerte, ya esa personificación de la muerte de una manera bien detallada. Dice: bien, ya lo sé, la muerte está sentada a mis umbrales, cautelosa viene, porque sus llantos y su amor no apronten en mi defensa, cuando lejos viven padre e hijo. Al retornar ceñudo de mi estéril labor, triste y oscura con que a mi mesa de invierno abrigo, de pie sobre las hojas amarillas, en la mano fatal la flor del sueño, la negra toca en alas rematada, ávido el rostro, trémulo la miro, cada tarde aguardándome a mi puerta. O sea, ahí hay toda una descripción de esa muerte acompañante. Recuerda que Martí de alguna manera se sentía como un muerto vivo, digamos Sí. así. Lo dice en los versos sencillos y lo dice en muchísimas partes de su poética, que yo voy muerto, lo sé, y a nadie importa, pero por bella ígnea e inmortal amo la vida. O sea, tampoco quiere decir que se trata de esa muerte devastadora, sino la muerte que, como te dije al principio, es para trascender, ¿no? Hacia la otra dimensión. Es en ese sentido que lo va mirando, ¿no? A lo largo de su poética. Martí sufría de graves dolencias físicas. Hay estudios sobre sus diversas enfermedades, incluso la cita de aquel médico que lo vio, que se asombró de que estuviera vivo. Ahora, ¿tú crees que estas dolencias físicas y también las decepciones, los estragos que hicieron en su alma, las traiciones, las incomprensiones, las envidias, los recelos, ¿tú crees que eso de alguna manera explica el hecho de que la muerte aflore en sus versos o en su prosa? Sí, claro, obviamente se sentía condenado de disímil forma, ¿no? Ya fuese en la parte física, ya fuese en la parte espiritual, por estas cosas que estás mencionando también, de las deslealtades, de las traiciones. Y sí, ciertamente está aquí de una manera bien llevada. Hay versos específicos en la que dice: esta ira es mía, lo que escribo por compasión lo rompo, o sea, no lo voy a conocer, porque el crimen es al fin de mis hermanos. O sea, fíjate hasta dónde la tolerancia, hasta dónde el querer no dar a conocer a veces esa molestia que le causaba el entorno en que vivía, precisamente porque se trataba de sus hermanos. O sea, fíjate qué nivel de conciencia en ese sentido tiene Martí. Uh, Cuando uno sigue la obra martiana, aflora esto que voy a decirte ahora. Martí cree en el alma, en una preexistencia del alma y una postexistencia, es decir, cree en la eternidad. Y bueno, ahí está a veces uno de sus versos, cuando se muere, dedicado a sus hermanos muertos, los estudiantes de medicina, ¿no? Cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida. Bueno, una interpretación ligera de estos versos puede llegar a pensar que es como el himno nacional que dice: morir por la patria es vivir. Bueno, pero no vivir en la memoria de las personas, ni estos versos tampoco. Es vivir la otra vida que viene después de la muerte, ¿no? ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Ciertamente, él lo decía, la vida es una prueba, la muerte es un derecho. Y si tú vas a los poemas de los versos libres, por ejemplo, este que siempre se cita de Lluvia Estrella, ahí te lo dice al final, ¿no? Y el vivo que a vivir no tuvo miedo, un paso más se oye que sube en la sombra. O sea, es el hombre que se da en pos de los demás, un poco la reinterpretación de cristiana, ¿no? De lo que fue la vida de Cristo también. O sea, el darse en función del mejoramiento humano, sacrificarse por el otro para que el otro, por un bien mayor,
y que bueno, eso conlleva por supuesto a la muerte física, pero no espiritual. O sea, trasciende el marco tangible en el que vivimos para estar en otra dimensión. Y es así como él lo ve. Fíjate que hay un momento en que él dice, una de las prosopopeyas más lindas que se ha escrito en lengua hispana, en la que subraya, dice, la muerte nos lleva el dedo por sobre el libro de la vida. Es una cosa preciosa. Sí, la está personificando esa muerte en cuanto a lo que a él le toca de vida, y en función de eso es que va proyectándose en el día a día. Voy muriendo a diario, pero voy viviendo, voy haciendo mi obra en función de esa trascendencia. Manuel Pedro González, un estudioso de la obra martiana, habla de la capacidad profética de Martí. Y entre los ejemplos que él pone son precisamente los que tienen que ver con la muerte. Él dice que Martí profetiza su muerte. Hay algunos versos que hablan en ese sentido. Por ejemplo, yo soy bueno y como un bueno moriré de cara al sol. Fue casualidad que muriera de cara al sol o no. O incluso el primer verso de los versos sencillos. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Es decir, está, digamos, forzado a sacar esos versos porque ve su muerte próxima. Por eso a veces me choca tanto que estos versos sencillos se canten al compás de la guantanamera en tono festivo, cuando el hombre lo que está hablando de un problema bien trágico, bien dramático. Tengo que hablar, tengo que decir mis versos porque estoy a punto de morir. ¿Tú crees también en esa capacidad profética del apóstol? Sí, claro, había todo un sentimiento tan mesiánico incluso en muchísimos aspectos. Pero sí, bueno, la capacidad profética, figura tú, eso está bien fuerte desde el punto de vista teológico, ¿no? Hablar de este tema, pero yo creo que más bien eran experiencias interiores que él iba teniendo. Y sí, ciertamente está ahí en esos versos que tú acabas de citar, pero también estás en las epístolas. Hay un momento en que él dice, yo moriré sin dolor, será una caída suave, un rompimiento interior y una sonrisa. Bueno, ya sabemos que la caída del caballo no fue suave. Claro. Y esto lo escribió, bueno, 20 años antes de que sucediera lo de Dos Ríos el 19 de mayo. O sea que sí hay un sentimiento, diría, mesiánico. Él sabía que en algún punto él iba a ser el encargado de guiar de alguna manera los destinos de la patria. Y así lo dice también en alguna carta a Mercado. Quiere decirle usted que llevo mi infeliz pueblo a mis espaldas y que sé que un día, dependerá en un día de un soplo mío su libertad. O sea, fíjate, el soplo, que es un símbolo totalmente bíblico, y hablando de la libertad, o sea, cuando Dios crea a Adán y Eva, lo sopla al final y le da vida. Y entonces esto mismo lo está usando Martí desde el punto de vista político, ¿no? En qué es lo que sería la vida para el pueblo cubano, sino la libertad. O sea, de un soplo mío dependerá un día su libertad, dice así. De manera que sí, hay muchísimo de profético en muchísimos aspectos allí. Lo que pasa es que la línea entre lo profético y lo laical es bien... Y la intuición. Correcto. Y obvio, si estás en una guerra no vas a jugar ajedrez. O sea, de alguna manera sabes que te estás enfrentando a la muerte, que no vas a hacer otro trabajo que no sea el de esa lucha. Es decir que sí, hay muchísimos aspectos dentro de la poesía que se pueden tratar desde el punto de vista profético. Esto mismo, la zarza ardiendo, que está en uno de los poemas maravillosos de versos libres, lo dice: zarzar es la memoria, mas la mía es un cesto de llama, a su lumbre el porvenir de mi nación preveo. Y esto tiene que ver con la zarza ardiente de Moisés, cuando Dios se le manifiesta a Moisés medio de una zarza que no se consumía por el fuego, para nombrarlo libertador del pueblo de Israel que estaba cautivo de los egipcios. Y asimismo Martí de alguna manera se comisiona ante el pueblo de Cuba para autoelegido, ¿no? De alguna manera, con ese sentimiento mesiánico, para guiarlo en el camino a la libertad. Se concibe como libertador también. Yo creo que sí, o sea, me parece que sí hay mucho de eso. Ahora fíjate, estos son versos que no salieron a la luz. Claro. Esto es una cuestión ya más íntima, o sea, que habría que tener en cuenta. Vale que lo aclares, ¿no? Sí.
O Claro, sea, si pudieras referirte a eso, precisamente a los versos libres, que en vida Martín no los conoció, publicado. no, para nada. Además, es una colección inacabada. Yo creo que el único poema que está totalmente acabado es el de Lluvia Estrella. Los demás son fragmentos, están truncados. Tenía que ver mucho con esa vida que llevaba, ¿no? Esos espacios en blanco, esos encabalgamientos, tienen que ver con esa vida personal de agitación, de, de escollos y vicisitudes, de no cumplimiento con algunas cosas dentro de la vida diaria y están allí. Pero esos versos no se van a conocer, por supuesto, hasta después, en 1913, que Gonzalo de Quesada lo publica. Retomo el tema de la muerte. Martí no solamente no teme a la muerte, sino que al parecer, bueno, al muy parecer, le rinde culto, ¿no? Por ejemplo, esto que dice, yo voy a morir si es que en mí queda ya mucho de vivo, me matarán de bala o de maldades. La carta a Izaguirre. Bueno, ¿qué tú opinas al respecto? O sea, el culto a la muerte de Martí, es decir, no solamente no le teme a la muerte, ¿por qué no le teme a la muerte? ¿Por qué Martí ve la muerte como si fuera una mujer? Es precisamente eso, o sea, la ve como una mujer, pero, y como te decía al principio, como mismo se la representaron los artistas del medioevo, esa caravera con largos velos negros, y la guadaña en la mano, y la flor del sueño, o sea, la flor, ¿no? De esa misma manera la ve, o sea, Martí también hereda esa visión. Pero en el caso de los artistas del medioevo la veían con esa mujer que era símbolo de la muerte. Yo creo que habría que hablar más bien no del símbolo de la muerte, sino los símbolos de la muerte que están en esa mujer, como es el color negro, los hábitos estos, la guadaña, la flor, etc. Porque en el caso de Martín no solamente se queda en ese plano, sino sencillamente hay una trascendencia, o sea, hay una evolución del símbolo, una evolución del tema, ¿no? Ha tratado de que no ve la muerte, como te he dicho, como término, sino como puente hacia la vida eterna, como puente hacia una trascendencia espiritual que no le está dado o a la mayor parte de los comunes, del pensamiento común, digamos así, no lo ve de esa manera. La gente cree que la muerte es término y ya, hasta ahí. Y no es así. Martín veía todo lo contrario, que esta dimensión en la que es temporal y la otra es eterna, pero hay que pasar a través de esto que nosotros denominamos muerte. ¿Crees que en Dos Ríos José Martí buscó la muerte? No, para nada. Yo no creo que en Dos Ríos haya ido, hay tesis levantadas sobre eso por personas que dicen que se suicidó. Un hombre que tenía un alto sentido de la vida y del deber, no creo que se lanzara a un suicidio cuasi romántico, ¿no? Como digo yo, en medio de Dos Ríos, sobre todo después de haber organizado, después de tener tantas cosas todavía inconclusas en ese momento para llevar a cabo. Le tocó una emboscada y otra, hay muchísimas cosas ahí que se pueden tener en cuenta por las cuales él murió y que no son necesariamente nada, tienen que ver con el tema del suicidio. Fíjate que en la Edad de Oro, lo está diciendo porque hay gente que ha tratado de llevar este tema del suicidio como una cosa en Martín perenne, y no es así. En la Edad de Oro, que se lo dedica a los niños, o sea, una revista para niños, él lo dice, la vida es como toda, o sea, la vida es como todas las cosas, que nadie puede, o sea, nadie tiene derecho a deshacer lo que no es capaz de volver a hacer. El que se mata es un ladrón. Y después también en versos libres está El Padre Suizo, el poema El Padre Suizo, en que hay toda una recreación de un suicidio de este señor que mata a sus 3 hijos, se lanza con ellos al fondo del pozo. Y Martí, bueno, de alguna manera lo llama espíritu sublime, padre amoroso y cosas por el estilo, porque salvó a los hijos del trago amargo de la vida en que estaban viviendo como inmigrantes, ¿no? Que habían recién llegado al país. Pero es una recreación del tema. En realidad, al final de la jornada, cuando tú empiezas a investigar, te das cuenta que Martí sí tomó el cablegrama aquel que pues, está basado en hechos reales, en la muerte de este hombre y el suicidio, ¿no?
con los 3 niños, y en realidad fue un asesinato, o sea, no hubo tal suicidio, no hubo tal aquello del hombre que no quiso beber el vino amargo de la vida y pasárselo a sus hijos, sino que sencillamente era un hombre que estaba enfermo en los nervios, claro, y se suicidó y mató y asesinó a sus hijos. Pero Martí le da otra visión a eso, un poco para incentivar o para acentuar el tema de la inmigración, de cómo se vivía, porque es verdad que en esa época era bien fuerte. Pero no, para nada hay suicidio, ni al final de su vida, ni cuando adolescente, ese arrebato que tuvo con la carta que ella me envía, ok, hasta ahí. Después hay toda una evolución, porque fíjate que esa carta es con respecto al padre. Mi padre me ha hecho sufrir tanto que he pensado en quitarme la vida. Sin embargo, después esa visión sobre el padre cambia inmediatamente cuando entra a presidio. El padre es el que está al lado de él todo el tiempo, y con los años también cambia. De manera que no creo que haya existido un pensamiento suicida en ese sentido. Bueno, ahí yo lo que tendría que contrastar lo que dice, que es muy cierto, con ideas expresadas por Martí de deseo de morir y ver la muerte como liberación, ¿sí? Podría estar de acuerdo contigo en que no buscó la muerte, quién sabe si la buscó o no, a fin de cuentas habría que preguntarle, cosa que es absurda, ¿no? Pero en momentos que tienen que ver con sus últimos tiempos, incluso allí en la Manigua, él como que desea morir, ¿sí? ¿Cuánto sería para mí, cuán conveniente sería acabar con esta pena que tengo dentro? Ahora, la biblioteca de Jayalía tiene un programa de actividades para conmemorar y honrar a José Martí en el aniversario 150 de su nacimiento. Vas a estar tú el día 21, y al sábado siguiente va a haber también un panel dedicado al tema martiano, así que este mes va a estar la biblioteca de Jayalía bien concentrada en el tema martiano. Quisiera que terminaras tu intervención, el programa, que me leyeras algunos versos de Martí precisamente vinculados a la muerte, si te parece, que en su visión, y como tú muy bien lo has explicado, la muerte no está presentada de manera tétrica, sino todo lo contrario, ¿no? Como un paso hacia otra vida. Sí, correcto, hay de todo. O sea, lo mismo está desde el punto de vista devastador, como es el caso en el que dice: mírala, es negra, es torva, su tremenda hambre la asusa, son sus dientes hoces, antro su fauce, secadores vientos sus hálitos, su paso ola que traga hombres y alma, sus manjares hombre. Viene, escondeo, oh caros amigos, hijo del corazón, padre muy caro, lo asoma, quema, es sorda, es ciega, el hambre ciega el alma y los ojos, es terrible el hambre de la muerte. Pero fíjate, aquí está esa dimensión devastadora de la muerte, pero se refiere precisamente a la muerte de Oscar Caranza. O sea, este poema está inspirado en este muchacho, este pintor que murió joven, y bueno, él dice que se cercenó esa vida, o sea, la muerte la cercenó. Pero el tema, digamos, estoy tratando de encontrar aquí muy vinculado al tema de Cuba, como es el tema del poema Dos Patrias también, Dos Patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos, y presenta a Cuba también un poco enlutada, ¿no? Con esos mismos atuendos que tiene la muerte, y es precisamente porque está muerta por el colonialismo, por toda el tema de los españoles y esas cosas, o sea, el dominio español en Cuba. Pero estoy tratando de encontrar aquí algunos de los versos en el que hable de la trascendencia. A los espacios entregarme quiero, donde se vive en paz. Fíjate, a los espacios entregarme quiero, donde se vive en paz. Y con un manto de luz en gasa, embriagador, henchido, sobre las nubes blancas se pasea, y donde Dante y las estrellas viven. O sea, ahí hay toda
una alusión a esa trascendencia después de la muerte. Ya, en el último segundo quizás, te agradezco muchísimo tu participación en el programa de hoy y a los televidentes los invito a que el próximo domingo nos sintonicen en otro programa de Comentando. Hasta pronto.